rejoice with those that say, let us go unto the house of the Lord. Hallelujah. And like I said at the beginning, the house of God is not just a building. It's our heart. And right now we're making God's a habitation in our hearts. Ahorita le estamos dando al Señor la oportunidad que Él habite en nuestros corazones y que se mueva. Aleluya. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. He is the King of Kings and Lord of Lords. Let me tell you something. The Lord ministered to me this morning because I was here this morning. As a matter of fact, I opened the service this morning and now I'm opening this one. Praise God. Estaba esta mañana aquí abriendo el servicio y ahora estoy abriendo este. Gloria a Dios. But the Lord ministered to me, spoke to my heart. You know how when we come to meetings like this, sometimes it's a lot of people, sometimes there's not a lot of people, a few people. But no, nevertheless, if we're not careful, we're going to start focusing on who is here and who's not. And that's a wrong way to go. Si no tenemos cuidado, nos vamos a enfocar en quién está aquí y quién no está. O en quién sí está y estar pendientes. Estoy bien. Am I okay? Is my hair okay? You know, how's my makeup? No, I don't wear any makeup, but you guys do. Right? Hallelujah. Y the Lord spoke to my heart. Mijo, just focus on me. No más enfócate en mí. No te enfoques en el hermano. Algunos hermanos entran ya estoy malhumorados, otros están yee. They are not our focus. Ellos no son nuestro enfoque. Nuestro enfoque es Cristo. Cristo. Jesus is our focus. So right now, as we pray, we're going to pray, Lord, please help me to not get distracted. Even if I mess it up on my voice or keyboard, believe me, I've done it so many times. And if I'm not careful, I get so concerned about messing up on a key and I lose my worship. But not this guy, because this guy is a professional. I'm just a beginner. Hallelujah. But you know what I mean? It's about putting our eyes on Jesus. Hallelujah. And Lord, of course, I would like to see this place packed, but it's okay. You are here. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y sabes que Jesús también está aquí por ti, por mí y por los adoradores. Él está aquí. Aleluya. Let us not miss that. Que no perdamos ese enfoque. Aleluya. Aleluya. Por eso dice Hebreos 10:23, mantengamos la fe de nuestra profesión sin titubeo, porque Dios es fiel a sus promesas. Quiero recordarte que hoy, dentro de unos 2 minutos o más o menos, tú no le vas a estar cantando a los que están aquí arriba, no le vas a estar cantando a mí, le vas a estar cantando al Dios que es fiel a sus promesas. ¿Me está oyendo? You're going to be singing to the God that is faithful to his promises. So let's do it. Let's do it with all of our heart. Hagámoslo con todo el corazón. Hallelujah. Hey, it's okay if you put some emotion into it. Se vale ponerle emociones a nuestro canto. Alma mía, alaba a Jehová con todas tus emociones, con tu dolor, con tu tristeza, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Do not forget all of his benefits. Hallelujah. Let's pray. Padre, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de reunirnos hoy. Donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos para bendecirlos. Gracias por la libertad que nos das para alabarte. Thank you for the freedom that we have to worship you. Thank you for the freedom that you give us to exalt your holy name. You are the unwavering God. You are the unwavering God.
And you have given us unwavering faith. Tú eres el Dios que no se mueve, el Dios inmovible. Y nos has dado una fe inmovible. Y te damos gracias por ello, Padre. Te bendecimos. No te vamos a pedir que bendigas ni que unjas la alabanza, porque ya está bendecida y ya está ungida. Nomás te pedimos que podamos entrar con ellos a tu presencia. We're not going to ask you to bless the worship because it's already blessed. We just ask that you will help us to enter in with them into your presence. For yours is the glory, yours is the kingdom, yours is the power forever. Por siempre y para siempre, Señor. Aleluya. Let's go. Let's worship the Lord. Aleluya. Vamos, celebre eso, dele palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Give a hand clap to the Lord. Hallelujah. Imposible callar si nuestro Dios vivo está. It's impossible to keep silence when God is present. Así que todo lo que respire. That's everything that breathes. ¿Habrá alguien vivo hoy aquí? Is there anybody alive here today? Diga, todo lo que respire. Everything that breathes. Alabe al Señor. Praise the Lord. Everything that breathes, praise the Lord. Él es digno de toda alabanza. He is worthy of all praise. Él es digno de toda exaltación. He is worthy of all exaltation. Estamos hablando del arquitecto del universo. We're talking about the architect of the universe. El creador de los cielos y la tierra. The creators of heaven and earth. El dueño del oro y la plata. The one who owns all the silver and the gold. Mira el que está hablando de mi papá y del tuyo a la vez. Look at the one on your side and say, you know what? He's talking about my dad and yours. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Blessed is the Father of our Lord Jesus Christ. Que nos bendijo ya. That bless us now. ¿Dónde están los hijos bendecidos? Where are the blessed children of Toca a God? 3 personas y dile, estás bendecida, estás bendecido hasta los Touch huesos. 3 people and say, you're blessed, you're blessed. Estás bendecida. Wow. You're blessed. Qué bendición. Y la bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza alguna. The blessing of the Lord is the one that enriches and does not add sadness. Así que puede sentarse todo el que está bendecido, You all may be seated, porque el que está bendecido está posicionado. because he who is blessed, you're already positioned. Porque el que está bendecido tiene identidad. He who is already blessed has already identity. ¿Dónde están los hijos del Padre? Where are the children of the Father? ¿Dónde están las hijas del Padre? Where are the daughters of the Father? Diga, soy un hijo amado del Padre. Say, I am a beloved son and daughter of the Father. Diga, soy el hijo amado del Padre. I am the beloved son and daughter of the Father. Soy bendecido. I am blessed. Soy justificado. I am justified, Redimido. redeemed. Soy parte del linaje escogido. I am part of the chosen lineage. ¿Dónde está esa nación santa? Where is that holy Y nation? pueblo adquirido por el Señor. And the people who have been acquired Hoy or chosen. hoy estamos celebrando. Today we are celebrating. Por eso es imposible callar That's why it's impossible to just not say anything. cuando Él resucitó de entre los muertos. When he resurrected among the dead. Hoy yo quiero agradecer I am thankful today. a la pastora Tina I want to thank Pastor Tina y a toda la familia Casa de Refugio. ¿Cuántos and bendicen? then all the Lord's House of Refuge. Queremos también no solo reconocer, sino agradecer su confianza. We don't only want to recognize, but we value her trust. Su confianza en nuestra asignación de vida Her trust in the assignment y comisión de reino. and the condition of the kingdom. Yo quiero también felicitar a los pastores I also want to congratulate the pastors por ser parte de lo que nuestro Padre está haciendo en esta ciudad. to be part of what our Father is doing here in this city. Lancaster y todos Los Ángeles, California le pertenecen a Jesucristo. Lancaster and all Lake County pertains to the Lord. Y desde aquí, desde la carpa, And right here under the Casa tent, del Refugio, House of Lords of Refuge, estamos saludando we're saying hello
a todas las naciones de la to tierra. all the nations of earth. Y desde aquí estamos profetizando And from here we're prophesying que todas las naciones de la that tierra all the nations of the earth le servirán al Señor. will serve the Lord. Sobre nosotros está la séptima promesa de Abraham. Among us is the seventh promise of Father Abraham. Diga en mí. In me. Diga conmigo en mí. Say with me, in me. Serán benditas There shall be blessed todas las familias de la tierra. all the families of the earth. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to that? Quiero que usted vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, verso 3. I want everybody to go to the scripture, Hebrews chapter 1, verse 3. Y aprovechar mientras usted está buscando esa cita bíblica, And while you're seeking the scripture, reconocer a los pastores, I want to acknowledge the pastors, Joshua, su amada esposa, su casa, su ministerio, Joshua, his wife, his family, and his ministry. Víctor Cabrera, señores. Pastor Victor Cabrera. Mi traductor en este día. I'm interpreting today. ¡Qué privilegio! What a privilege. Amen. Amen. Estamos traduciendo para aquellos que no hablan el idioma español. We're interpreting for those who do not know the language Spanish. Para que también los que van a estar conectados en esta transmisión, So those who are also going to be connected through this transmission, ya que se estará transmitiendo también por los canales de YouTube, that is also going to be transmitted through the channels of YouTube, desde la casa ministerial tuya. from our ministerial house, Casa del Manantial para las Naciones. ¿Dónde está Casa Manantial para las Naciones? Wow. Bueno, ya estamos, Hebreos capítulo 1, verso 3. We're in Hebrews 1, verse 3. Diga conmigo, Dios hablando por su Hijo. God speaking through his Son. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. He is the radiance of the glory. ¿Es el 3? Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Okay. Oh, leyó el versículo 1. Sí, el versículo 1. Okay. Long ago and many times, in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, But in these last days, He has spoken to us by His Son, a quien constituyó heredero de todo who He appointed the heirs of all things, y por quien asimismo hizo el universo, through whom also He created the world, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, and He upholds the universe by the word of His power, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados after making purifications for sins. por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. He sat down at the right hand of the majesty on high. Diga, él está sentado en las alturas. Say, you are seated in the high places, Y diga, y nosotros físicamente and us physically, estamos sentados en una silla. Bueno, usted está sentado en una silla, well, you're sitting in a chair, pero en el espíritu, but in the spirit, porque somos seres espirituales. because we are spiritual beings. La buena noticia es que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares The celestiales. good thing is that we're seated in high places with Jesus Christ, Porque Dios dio a su Hijo, because God gave His Son, por medio de su Hijo, through His Son, tener muchos hijos. to have many children. ¿Dónde están los hijos del Padre? Where are the children of the Father? Que no solo tienen identidad, sino que saben cuál es su posición. Yeah, not only those who have the identity, but also know their position. Hoy estamos celebrando 9 años Today we're celebrating 9 years en este lugar. in this place. Y yo quiero que usted preste atención a la voz de Dios, I want you to pay attention to the voice of God, porque la segunda carta del apóstol Pedro, because the second letter of Apostle Peter, capítulo 1, verso 17,
Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 17. capítulo 1, versículo, 2 Peter, chapter 1, verse 17. Declara de la siguiente manera el apóstol Pedro: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz, diga, una voz, que decía: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz. El canto decía: Él está vivo. The song said, He's alive. No, He lives. no podemos callar. We cannot be quiet. Diga, su voz Say, His voice se abrió open para hablar a nuestras vidas. to speak to our lives. Ahora dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está hablando el apóstol Pedro. Verse 18 is, we ourselves heard this very voice born from heaven, for we were with him on the holy mountain. El verso 19 declara: tenemos también la palabra profética más segura. And verse 9 says, and we have the prophetic word more fully confirmed, A la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place. Diga, lugar oscuro. Say, dark place. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Until the day dawns and the morning star rises in your heart. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Knowing this, first of all, that no prophecy of scripture comes from someone's own interpretation. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, For no prophecy was ever produced by the will of man, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Cuando nosotros miramos el apóstol Pedro y miramos el apóstol Pablo, When we see Apostle Peter and also we see Apostle Paul, Pedro fue un testigo ocular del ministerio de Jesucristo. Peter was a witness, an ocular witness of the ministry of Jesus. Pero este mismo Cristo But this same Christ, se le revela al apóstol Pablo, aunque no fue un testigo ocular de su ministerio. Jesus revealed to Paul, even though an ocular, he was not a witness of Jesus. Y le inspiró por su espíritu escribir 13 cartas. And was inspired to write 13 of the letters, you know. Una de ellas acabamos de leer, la que fue la primera del libro de Colosenses. One of them, we just read. It was in one of the letters of Colossians, Y también del libro de Hebreos. and also the book of Hebrews. Porque en el libro de Colosenses, Because in Colossians, que aunque no lo hemos leído, pero lo vamos a leer en breve, even though we haven't read it, but we're going to read it. pero les quise dar un adelanto porque ambas cartas fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. I wanted to give you a heads up since both of them were written, inspired by the Holy Spirit. Pablo y Pedro eran hebreos de hebreos. Peter and Paul were Hebrews of Hebrews. Pero Dios levantó al apóstol Pablo para nosotros los gentiles. But the Lord raised up Apostle Paul for us, the Gentiles. Es decir, que fue una voz para los gentiles. That he was a voice for the Gentiles. Y es interesante captar algo que es importante hoy. It is very important to capture something that is important for today. Que ambos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. That both were inspired by the Holy Spirit. Fueron una voz They were a voice en la tierra in earth que hablaron that spoke, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. inspired by the Holy Spirit. Ahora, cuando nosotros miramos When we see la cultura hebrea, the Hebrew culture, ellos han sido los portadores del oráculo de Dios por tiempos inmemorables. they were the carriers of the oracle, you know. Los portadores del oráculo de Dios por tiempos inmemorables. They were the carriers of the oracle for undefined or visual undefined time.
sean las leyes dadas a Moisés, the law of Moses the law given to Moses, sean los pergaminos, the scrolls, las hojas de papiro, the papyrus, o thank you. sean hombres que Dios había escogido en la antigüedad Men that God had chosen in ancient times para ser la voz de Dios en la tierra. to be the voice of God on earth. Y las escrituras establecen And the que scriptures cada vez que el Espíritu de Dios establish that every time the Holy ponía la Spirit palabra en la boca de un hombre, was said in the mouth of a man, sus profecías salían a prophecy was spoken or came out, y acontecían maravillas. and marvels will be seen. Y maravilla significa And marvels means sucesos extraordinarios. extraordinary events. Y yo no sé si tú estás expectante para ver sucesos extraordinarios, I'm not sure if you're expecting to see marvels, pero debes de entender por qué tú estás aquí. but you must understand why you're here. Porque Dios puso en el corazón de una mujer Because God put in the heart of a woman llamada Tina a levantar esta carpa by the name Tina to rise this tent, para hacer una casa de refugio. to be a house, a refuge, Porque ella ha sido revelada por el Espíritu, because she has been revealed by the Holy Spirit. ha sido iluminada por el Espíritu Santo. She has been enlightened by the Holy Spirit. Que no hay otro refugio como Dios. There's no other refuge like the Lord. Y que Dios mismo se reveló And that God, on His own, He revealed Himself por medio de su Hijo Jesucristo. through His Son, Jesus Christ. Porque Él es la imagen de la gloria de Dios. Because He's the image of the glory of El God, resplandor de su gloria. the splendor of His glory. Colosenses 1:15 Colossians 1:15 declara que Él es el primogénito de toda creación. declared that He is the firstborn of all creation. Y que en Él fueron creadas todas las cosas. And through Him all things were created. Sean tronos, sean dominios, It could be dominions and thrones. sean principados. It could be principalities. Todo fue creado por Él y para Él. Everything was created through Him and for Him. Diga, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Everything was created through Him and for Him. Entonces es importante entender que cuando Dios revela It's important to understand that when God reveals por su gracia, by His grace, es que le da acceso a los hijos engendrados en Cristo. it gives them access to those who have been Engendrados Begun. en Cristo. begun in Christ. Es decir, que todo hijo tiene derecho legal Every son has a legal right de accesar por el Espíritu that has access in the Spirit a lo que el Padre quiere revelar. for the Father who wants to reveal to. Por eso es menester entender estas verdades libertadoras. That's why it's good to understand this revelations that will set you free. Porque desde la perspectiva de la verdad presente del nuevo pacto, Because through the perspective, el ministerio de la mujer no debe entenderse simplemente como un ministerio femenino, the ministry of women should not be seen just as a feminine ministry, separado del cuerpo de Cristo, separated from the body of Christ, sino como la participación plena de la mujer en la misión de Cristo. but the full participation in the mission of Christ. Por eso Dios levantó una mujer llamada Tina, That's why God lifted up a woman by the name Tina, porque conforme al don, a la gracia y al llamado que el Espíritu Santo le ha dado, because according to the gift from in grace by the Holy Spirit, en el nuevo pacto cambia todas las in cosas. the new covenant, everything changes. Porque Cristo es el fundamento. Because Christ is the foundation. Y en Cristo la relación con Dios ya no está determinada por privilegios externos. Because in Christ, the relationship is not depending on external. Privilegios Externally. externos. Yeah, and privileges, external privileges Genealogía. or genealogies Género o posición social. or social position. Thank you. El centro es Cristo y la obra del Espíritu Santo. The center is Christ.
Porque dice Pablo en Gálatas 3:28. Because the Lord says in Galatians 3:28, Ya no hay judío, there's no more Jews, ya no hay griego, there's no more Greek, ya no hay esclavo, there's no more slave, ni libre, no free, no hay varón, there's no man, ni mujer, there's no woman. porque todos vosotros sois uno Because all of us were one en Cristo in Jesus Jesús. Christ. Vamos, dale palmas al Rey. Oh, praise the Lord, hallelujah. Esto no significa que hombres y mujeres sean idénticos en personalidad o función, This doesn't mean that men or women are similar in en personalidad y función, in personality and in function. sino que ambos tienen la misma dignidad, Both of them have the same dignity, acceso al Padre access to the Father, y participación en Cristo. and participation also in Porque el Christ. Espíritu Santo también capacita a la mujer. ¿Dónde están las mujeres? Because also the Holy Spirit capacitates the woman. Where are the women? Le voy a dar duro a los religiosos hoy, ¿sabe? He's gonna give a tough time to those who are religious. Porque la justicia de Dios es leal, pero no es legalista. The righteousness of God, it's legal, but not legalistic. Y yo quiero que tú prestes oído hoy. I want you to open your ear, pay attention, Porque Dios quiere sacudirte. because God wants to shake you. Porque si te trajo aquí Because if He brought you here, 9 años, this 9 years, es para fomentar en ti una fe inquebrantable. es para poner en ti o procesar una fe inquebrantable en ti. Dile fe inquebrantable. Toca a 3 personas. Dígale fe inquebrantable. Unwavering faith. I'm sorry. Diga fe inquebrantable. Say unwavering faith. Tiene que tener una fe inquebrantable. You have to have an unwavering faith. I apologize. Porque I'm not used to translating. bajo la verdad presente del nuevo pacto, Through the present new covenant, la fe inquebrantable unwavering faith, no es un esfuerzo humano it's not a human effort. Thank para convencer a Dios, you. To try to convince God, sino la respuesta a una realidad espiritual que ya fue consumada por Jesucristo. hallelujah. Lo dejé de vuelta y media ahí. Va a tener que montarse en la tabla Selfer I porque need help here. I apologize. vamos, no, tranquilo, tú estás bien. Aquí el problema soy yo. No, fluye, profeta. Flow prophet. Escuche bien esto. Listen carefully. Aquí hay varios principios fundamentales que usted debe de entender hoy. There's a lot of principles here. Cuando hablamos de una fe inquebrantable, When we talk about an unwavering faith, es que está basada en la obra que fue terminada en Cristo. it is based in the works that was finished by Christ. Realidad y certeza Reality and certainty y aplicación. and application. La realidad, tu fe no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Cristo ya hizo. Reality does not depend on what Christ already did. I don't know. Not on what we did, but what Christ already did. No, yo no sé si usted entiende esto, I don't know if you understand pero this. cuando Dios envía a sus hijos, When God sends His children, es decir, aquellos que son una voz profética, those who are a prophetic voice, porque se les reveló el profeta de los profetas que es Cristo, because the prophet of prophets was revealed, which is Christ, porque Jesus, Él en nosotros, Him and us, hablando speaking a través de nosotros, through us, porque nosotros solo somos con. because we are only Está pendiente. Colaboradores co-laborers con Él. with Him. Porque si Él no edifica su casa, Because if He does en not edify vano His trabajan house, in vain, sus edificadores. are those who are working. Por lo tanto, cuando un profeta es enviado, When a prophet is sent, teniendo un entendimiento claro que es Cristo en nosotros, having the full understanding that it's Christ in us, una mujer llamada Tina, a woman by the name Tina, un profeta maduro sabe a mature prophet knows que no solamente viene a visitar una casa de refugio, that he not only comes to visit a house of refuge, sino que viene a visitar un vientre
but he comes to visit a wound. Y nosotros como colaboradores And us as co-laborers, nos convertimos en los parteros. we convert to be the labor givers. Is that what it is? Los Los parteros. parteros, those who get the help give the birth. Huh? Birth helpers. Es decir, que venimos para ayudarle a dar a luz lo que Dios depositó en el vientre. We come help. We are here to help to those who are giving birth. Y Dios ha venido a decirle a esta mujer llamada Tina And God is here to tell this woman by the name Tina que lo que Dios depositó hace 9 años en su vientre that what God deposited in you 9 years ago no in the lo womb, va a abortar, lo vas a it dar will a not be luz. aborted. You should give to life. You should give birth. Está brincando el bebé. The baby is jumping. Son 9 meses. It's 9 months. Hay complicaciones cuando son 9 There's meses. complications when there's 9 months. Porque el 9 significa alumbramiento. Because 9 means to give birth. Enlightenment. Viene un rompimiento en esa matriz espiritual. There's a breakthrough coming through that spiritual wound. Porque lo que Dios depositó dentro de ti Because what God deposited in you, no es algo micro, it's not micro. sino macro. It's macro. Si está entendiendo la You palabra. understand the word? Por eso ha habido complicaciones. That's why there was complications. Pero en medio de estas But in the complicaciones, middle of all these complications, que de momento se convierten en desafíos abrumadores. they become challenges, that are overwhelming. Un desafío abrumador que tiene una criatura en el vientre. An overwhelming challenge that becomes inside the womb, Esa criatura se llama visión. That child is called vision. Esa visión que Dios depositó ahí That vision that God deposited in that womb. tiene desafío abrumador. There's an overwhelming challenge. Pero es porque hay un potencial dentro de esa visión que se va a liberar. Because there's a potential inside that is going to be delivered. Por eso las complicaciones. That's why the complications. Por eso los momentos That's difíciles. why the difficult moments. Y es que lo que está dentro tiene que salir, tiene que crecer What's y inside? tiene que madurar. What's inside has to be given birth to, and it has to grow, and it has to mature. Mira el que está a tu lado, esto está comenzando ahora. Tell your brother and sister to some side, this is just beginning. Tina, esto es un nuevo comienzo. Tina, this is a new beginning. 9 años se dicen fáciles, pero tal vez pensaba, wow, es que ha sido duro. 9 years is easy to say, but you know what? It has been difficult. Pero Dios no deposita nada en el vientre God does not deposit it's something in the womb para que simplemente salga sin recurso. for just to come out without a resource. Ya de antemano Dios tiene los recursos Beforehand, God already has the resources para que se materialice el sueño, la visión, el propósito que Dios depositó en tu vientre. so it can manifest the vision, the dreams, and everything that God already has assigned to manifest. Toca a 3 personas, dígale tú, usted no va a abortar tampoco. Touch 3 people and say, you're not gonna abort. Dígale, no vas a abortar lo que Dios depositó en ti. You're not gonna abort what God deposited in you already. Los sueños que Dios depositó en ti los va a dar a luz. The dreams that God deposited in you, they're gonna become Aunque true. ha habido complicaciones, There has been complications, aunque han llegado momentos difíciles, even though there has been hard times, desafíos abrumadores, overwhelming aunque han challenges. llegado obstáculos. There's been obstacles. Los obstáculos tienen un propósito The obstacles have a purpose. y es que vas a avanzar a tu destino profético. Start advancing to your prophetic destiny. Si tú estás pasando por adversidad, If you're going through adversity, prepárate, prepare, porque no es el final, because it's not the end. es el comienzo de tu ascenso. It's the beginning of your ascendance. Habrá alguien que celebra esto, si no me voy. Can somebody celebrate this? Hallelujah. Por eso Dios no te dejó sola en el camino. Okay.
Por eso Dios no te dejó sola en el camino. That's why God did not leave you by yourself in the path. Porque es que cuando entendemos que somos uno en Cristo, When we understand that we're one in Christ, porque Cristo no es una asamblea. because Christ is not an assembly. La iglesia no es una organización. The church is not an organization. No es un concilio. It's not a council. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo. Es un organismo. The church is a living organism, the body of Christ. Por eso hace 4 años atrás, That's why 4 years ago, tal vez te faltaba una pierna. before you were needing a leg, ¿Cómo se llama tu iglesia? Casa al Manantial para las Naciones. Y ahí vino Dios y te puso la pierna al lado. And here comes God and puts the leg to de the Dios, side. de manantial para las naciones. Casa al Manantial para las Naciones. Y vino, te faltaba otra pierna y Dios te... ¡Pah! And then here comes another church. Roca eterna. Roca Eterna. Rock of Ages. Eterna. Porque el pueblo hebreo cometió un error Because the Hebrew people committed an error en el macro proyecto de Dios. in the project macro of God. Ellos creían que Dios era el Dios de Israel, They thought that He was the God of Israel. pero no era el Dios de Israel. He was not the God of Israel. Era el Dios de todas las naciones de He la was the God of tierra. all the nations. Americanos, afroamericanos, Americans, African mexicanos, Americans, Hispanics, hondureños, salvadoreños, Hondurians, guatemaltecos, Salvadorians, puertorriqueños. Puerto Ricans. Diga, somos uno en Cristo. Say, we are one in Christ. Por eso es importante entender. That's why it's good to understand. Hace 4 años, diga 4. Say, 4 years ago, 4 years ago. Porque el 4 para el calendario hebreo no es un número, son palabras. Because number 4 in the Hebrew calendar is not a number. It's words. Huh? It's words. It's words. Thank you. Estoy hablando dentro de la sana interpretación de la hermenéutica. I'm talking in the sound doctrine of Hermeneutics. hermeneutics. Thank you. Para que pueda entender la numerología. So you can understand numerology. Porque para el pueblo hebreo el 4 no es un número. Because for the Hebrew people, number 4 is not a number. Es una palabra que se dice delet. It's a word that is spoken delet. Y esta palabra hebrea delet significa puerta. And this Hebrew word means door. Hacen 4 años, alaba alma mía, 4 years Rey de ago. gloria. Praise the Lord. Praise the Dios Lord. te abrió la puerta, hija, God opened the door to you, daughter, para que tú puedas ver que el que te escogió y el depositó el sueño, so you can see that He who called you for this dream deposited the dream. I'm sorry. revelado Juan, el discípulo amado en el capítulo 4, Revealed to the beloved John en visión, Chapter 4. en visión, in vision. él oyó al que estaba sentado en el trono He heard he who was sitting in the throne y le dijo, sube acá and told him, "Arise up, y yo te mostraré las cosas que han de sobrevenir. and I shall reveal to you the things that are to overcome." ¿Y sabes qué vio Juan? And you know what John saw? Porque no solamente oyó, sino que vio. He did not only heard, but he also saw. Oyó la voz He heard the voice y vio. and also saw, Porque oyó. because he heard. ¿Y qué vio? And what did he see? Una puerta abierta. An open door. No, yo no sé si usted Hallelujah. entiende lo que el I don't Padre know if you quiere understand what I'm decir. saying. Diga, la puerta está abierta. Say the door is open. Diga, la puerta está abierta. Say the door is open. Y Dios te trajo a este lugar And God brought you to this place que cumple 9 años. that is celebrating 9 years, Donde se le puso fe inquebrantable. where it's named unwavering faith. Porque la fe es una que entiende. Because faith is one that understands. Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebrews 11, 3. Por la fe entendemos. By faith we understand. Verso 3.
Verso 3. Verso 3. Porque todavía estamos a 22, pero mañana estaremos a 23. Yeah, we know that we're in the 22nd, but tomorrow is going to be the 23rd. Pero hoy Dios quiere aumentar tu fe But today, God wants to increase your faith. para lo que se te va a manifestar en los próximos días. What's going to manifest in the next days? Porque al tercer día van a suceder cosas extraordinarias. Because on the third day, there's going to be extraordinary things Así manifesting. que no te puedes quedar mañana, tienes que llegar. Don't stay at home tomorrow. You have to be here tomorrow. Diga el tercer día. Say on the third day. Porque es importante que usted entienda It is important for you to que understand. en nuestro Dios no hay casualidad. Dios es un Dios de propósito. God is a God of purposes. There's no coincidence. Y en los libros, en los evangelios, In the books, in the Gospels, capta mi atención Mateo, Lucas, Juan, Marcos. it captures my attention. You know, Matthew, Mark, Luke, and John. Cuando usted lee, When you read, vemos a un Jesús desafiante. we see a defiant Jesus. Thank you. Uno que tenía un mapa en la mano y una ruta clara. One that had a map and a very clear route. Uno que no estaba estático, ni paralizado, ni apático, ni indiferente. One that was not static, with apathy or indifferent. Sino en un constante movimiento. He was constantly in movement. Mientras él se movía, While he moved, subía montaña he will go up on mountains, y se montaba en las barcas. and then he will go into boats. Un Jesús que entraba a la sinagoga A Jesus that will go into the synagogues y salía and a will las go, plazas. and will go out to the plazas. Estoy hablando del Dios del verbo que se hizo carne. I'm talking about God that the Word became flesh. Pero antes de hacerse carne, Before he became flesh, él, su gloria, his glory descendía sobre las carpas. will descend upon the tents. Pero ahora en Cristo, But now in Christ, la gloria no desciende sobre la tienda, sobre la carpa, it does not descend over the tent, sino que la gloria se nos metió ya por dentro. but the glory now is inside of us. Ahora no espere de que la gloria descienda. Now don't wait that the glory is La going to descend. gloria se tiene que manifestar. The glory has to be manifested. Diga, soy portador de la gloria. I'm a carrier of the glory. Por eso una de las palabras que aquí se menciona es levantado en unidad. Yeah, one of the words mentioned here is united we stand. Porque en Juan capítulo 17, verso 22, John 17:22. Jesús le dijo al Padre, Jesus told the Father, la gloria que tú me diste, Father, the glory that you gave me, yo se las he dado a ellos, I have given it to them, para que ellos sean uno, so they can become one, como tú y yo somos like you uno. and I are one. Y este mundo crea And this world believes que tú me has enviado. that you sent me. ¿Sí están entendiendo? Are you understanding? ¿Están recibiendo la Are palabra? you receiving the word? Porque se rompe toda pared Because all wall is brought down. que nos dividíamos That was dividing, de la religiosidad. being religious. Por eso declaraba el ministro profético: That's why I was declaring the prophetic ministry. se caen los muros. The walls fall. Diga, los muros se cayó hace tiempo. Say the walls fell a long time Hay ago. gente que no se ha dado de cuenta, pero ya cayeron. There's people that have not acknowledged that those walls have Porque already el been brought down. cuerpo de Cristo nunca ha estado dividido. Because the body of Christ has never been ¿Dónde está divided. el cuerpo de Cristo? How many are a part of the body of Christ? Diga, fe inquebrantable. Say unwavering faith. Y hoy el Espíritu de Dios te trajo Today the Holy Spirit brought you para que vea el autor y el consumador de la so you fe. can see the author and the consumer and finisher of faith. Es decir, no para que lo mire, sino para que lo vea. He designed you for you to see him. Porque el que no se le revela a Cristo solamente mira, pero no ve. Dígalo otra vez. Lo voy a I repeat again. Okay, tradúceme.
Tradúceme en español eso, brother. Lo vuelvo a repetir. Llama. Ahora sí. ¿Usted cree que yo no voy a hablar inglés acá, sabe? Cuando usted no es revelado en Cristo, When you are not revealed in Christ, el problema que tiene es que mira pero no ve. and the problem is that you see, but you really don't see. Escucha pero no oye You su hear, voz. but you don't listen. Porque tu corazón está cerrado. Because your heart is closed. It's hard. Está como el corazón de Tomás, It's like the heart of Thomas que tiene que ver para creer. that needs to see to believe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Dónde están los que... Ay, Dios mío. Blessed are those who did not see, but believe. Jesús caminaba. Jesus walked. Y cuando Jesús caminaba, And when Jesus walked, milagros acontecían. miracles manifested. Sucesos extraordinarios. Extraordinary events, Maravillas. marvels. Donde él caminaba, Where everywhere he walked, caminaba la gloria. the glory will walk. Porque la gloria no es algo, es alguien. The glory is not something, it's someone. Y vimos su gloria. And we saw his glory. Gloria del unigénito del Padre. The only glory of the Father, Y de su of the begotten glory of God, plenitud tomamos todos. which we all take, or Todos. we all take it in. Gracia sobre gracia. Grace upon grace. Por eso cuando Jesús caminaba, That's why when Jesus walked, había un hombre llamado Jairo there was a man by the name of Jairus que tenía una hija enferma. that had a sick child. Y su fe era de que Jesús llegara a la casa And his faith was for Jesus to go to his home para que le sanara la hija, so he could heal his daughter. que ella había muerto. She had died. Pero cuando Jesús iba para casa de Jairo, But when Jesus was going to the house of Jairus, se encontró, había una mujer there was one woman que tenía un flujo de sangre that had a flow of blood por muchos años. for many years. Y dice que esta mujer tenía otra fe. The word says that this woman had a different faith. Su fe era que si tocara tan siquiera el borde de su manto, If I could only touch the edge of the garment, ella sería sana. she will be completely healed. Mire, dos fe totalmente diferentes. Two different faiths. Jairo quería que él fuera a la casa. Jairus wanted for him to go to, for Jesus to go to his house. Es decir, que él estaba esperando, esa era su fe. He was waiting for that faith to manifest. Pero esta mujer se abrió paso. But this woman opened the path. Había perdido todo lo que tenía. She had lost everything she had. Una mujer con flujo de sangre era una mujer que tenía que vivir fuera de la sociedad. Yeah, a woman with the flow of blood had to live outside, the community. Era considerada como una mujer inmunda. She was considered to be unclean. La ley decía que si la encontraban la apedreaban y la mataban. Yeah, the law said if they found her there, that they would kill her with a stone. Ella tenía una poca de fuerza nada más. She only had a little bit of strength. Tal vez tú llegaste a la capa con una poca de fuerza. Maybe you came here to this tent with a little bit of strength. Pero esta mujer se abrió paso. But this woman opened a way, arrastrando los pies, even dragging her feet, sin importarle lo que podía sobrevenirle. not caring what was going to be the Y en outcast silencio or the silence. le arrebató un milagro In silence, she gripped on the miracle sin pedir permiso. without even asking for permission. Dos fe totalmente diferentes. It was totally different. Pero Lucas capítulo 7, Her faith was different. hay un hombre que es un centurión. There's a centurion. Tú tienes que entender que hoy hay un rompimiento, hay un nuevo comienzo. Vas a salir de esa vieja temporada, te vas a salir de esa estación en la cual he estado confundido, inseguro, ansioso de... Ay, Dios mío, se me Today quedó there's a breakthrough. se me quedó el Today there's traductor. a breakthrough. The past is gone. Hoy vas a salir de ese estado You're going to come out of that stage si tienes fe, if you have faith. porque para el que le cree,
For those who believe, todas las cosas le son posibles. everything is possible. Pero hoy Dios quiere dimensionar tu fe. God wants to dimension your faith. Porque tal vez tú estabas esperando como Jairo que llegara a tu casa. Because maybe you were waiting for Jesus to go to your Que la house. respuesta llegara a tu casa. Or the answer will arrive to your house. O tal vez estabas esperando de que alguien te tocara o tocara a Jesús. Or maybe you were waiting for somebody to touch you or Jesus. Pero la fe de este centurión But the faith of this dijo: yo centurion, soy un hombre de autoridad. he said, I am a man of authority. Yo no soy digno, reconozco que hay una autoridad en ti. I'm unworthy. I acknowledge that you have an authority. Hay una autoridad en ti que yo reconozco, There's an authority that I can acknowledge in del you, cual yo no soy digno which I'm not worthy de que tú vayas a mi casa. that you go to my house. Él no quería de que el maestro lo tocara ni que fuera a la casa. He didn't want for the master to touch him or to go to his house. Solamente dijo: di la palabra. All he said is just release the word or say the word. ¿Cuántos están arrebatando la How palabra? many are snatching the word? Fe en la palabra. Faith is the word. Es una fe inquebrantable, It is an unwavering faith porque no está basada because it's not based on en tu fuerza, in our strength, sino en Cristo. but in Christ. Tu fe no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Cristo ya hizo. Your faith does not depend on what you did, but what Christ already did. La última palabra de Cristo fue: consumado es. The last word that Jesus said is, it is finished. Y Él quiere que tú seas dimensionado si tú arrebatas por medio de la fe. He wants you to be dimensioned if you snatch or grab by faith Lo que Él conquistó en la cruz. what he conquered in the cross. Descansar en su sacrificio perfecto, no en tus propios méritos. It's learn how to rest in Christ's merits, not on your own. Es decir, que esta fe inquebrantable, This unwavering faith, fundada en la identidad, no en el comportamiento. founded in the identity, not on your behavior. Thank you. Escucha lo que voy a decirte. Listen to what I'm going to tell you. La realidad es que en el nuevo pacto te define como justo, santo y aceptado. In the new covenant, En el nuevo pacto te define como justo, santo y aceptado. you're just, justified. La certeza, tu posición en Dios es inamovible porque está escondido en Cristo. Yeah, I'm sorry, I need help here. Ahí me fui dominguero hoy. Y apenas hoy es sábado, Hallelujah. como dicen los religiosos. Estoy hablando de una fe inquebrantable. I'm talking about an unwavering faith. Y en esta fe inquebrantable And in this unwavering faith, tiene que entender tres you principios: have to understand three principles. realidad, Reality, certeza certainty, y aplicación. and also to application. Ya le hablé que basada en una obra terminada debe ser tu fe. Based on a finished work, your faith, La fe en la obra terminada en Cristo. the faith on the works has to be based on the finished work of Christ. Y que esta fe inquebrantable no puede estar fundada en el comportamiento, sino en la identidad como hijo que era en Cristo. Yeah, this unwavering faith cannot rely on our behaviors, but on the reality of Christ. Y que esta fe tiene que ser sostenida por una gracia inmerecida. This has to be sustained by the grace, by the underserved grace. Por eso la realidad es que la gracia no es una doctrina. The reality is that grace is not a doctrine. Es la persona de Cristo operando dentro de ti. It's the person of Christ operating within you. ¿Sí lo están recibiendo? You're receiving. Hoy nos tuvimos que meter en este manto del maestro. We had to enter the mantle of the master, Porque Dios no te trajo la carpa para emocionarte. because God didn't bring it to the tent to make you excited. Mucha gente llegan a los lugares, se emocionan, pero no son transformadas. Many people come and get excited, but they're not transformed. Y esto no es simplemente un movimiento. This is not just only a movement.
sino un establecimiento. but an establishment. Dios quiere establecerte y afirmarte en tu identidad como hijo. God wants to establish you, identity, as a son. As a son, thank you. Porque Dios está interesado en que tú seas transformado en Because Cristo. God is very interested for you to become transformed. Y esto in es lo Christ. que dice las escrituras, no lo digo yo. This is what the scripture said, not me. Porque es el deseo del Espíritu Santo de Dios que se te revele Cristo. Because this is the desire of the Holy Spirit that Christ may be revealed to you. Para que puedas entender So you can understand quién eres en Él y quién es en ti. who are you in Him and who is He in you. Porque Él quiere que tú seas formado. Because He wants you to be formed. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4 verso 20 en adelante, That's why in Ephesians 22 en adelante, porque hoy estamos a 22. Ephesians 4:22 and on, because today is the 22nd. Efesios 4, porque el 4 es la puerta y hacen 4 años que ustedes, el Señor lo en este asunto. Yeah, because 4 it's when God called us in to go move forward. Pero el verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verse 20 says, you have not learned this way in Christ, Si en verdad le habéis oído if you have surely heard Him, y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. and you have been taught and also formed in the truth in Jesus Christ, En cuanto a la pasada manera de vivir, your old way of living, despojado del viejo hombre cast out of the old man que está viciado that is vicious conforme a los deseos engañosos to the deceitful desires. y renovado en el espíritu de vuestra mente, Renew your in the spirit of your mind. vestido del nuevo hombre, Put on a new garment of the new man, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. created. ¿Dónde quedó allí? Vestido de Created in the nuevo. true righteousness and holiness of the truth. ¿Sí me están entendiendo? Hallelujah. Hemos understand? tenido muchos mensajeros por muchos años, We have had many messengers for so many years, pero muy poca voz de Dios en la tierra. but very little voice of God here on earth. Mensajeros que entretienen a la gente, Messengers that only entertain people, pero no las edifican. but they don't edify them. Tienen información, They have information. pero no tienen They don't revelación. have revelation. Y la información no transforma a nadie, The information does not transform anyone, sino la revelación de Cristo. but only the revelation of Por Christ. eso Pablo dice: transformaos That's why Paul says, transform por medio de la renovación de nuestra mente. through the renovation of our mind. No os conforméis a este siglo, Do not be conformed to this world, para to this que time, podéis comprobar so that way you could prove la buena, agradable y perfecta voluntad de vuestro Padre. the good will, perfect of God. ¿Dónde están los hijos? Where are the children? Cristo dijo: yo soy la vid, Christ said, I am the vine. vosotros los pámpanos. You are the branches. El que permanece en mí y yo en él, He who maintains within me, este lleva mucho fruto, and I am them, will carry much fruit. porque separados de mí Because away from me, nada podéis hacer. you cannot do anything. ¿Estamos acá o no estamos acá? Dile al que está a tu lado: hace calor. Say the person next to you, it is hot. It is hot. Pero si no se te revela Cristo, But if Christ is not revealed to you, va a tener problemas. you're going to have issues. ¿Por qué vas a tener problemas? Why are you going to have problems or issues? Porque se le reveló a Pablo en Romanos 8:9. Because in Romans 8:9, it was revealed to Paul. Estamos celebrando 9 años. We're celebrating 9 years.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. We don't live according to the flesh, but according to the Spirit. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. If the Spirit dwells in us, Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, and if anyone does not have the Spirit of Christ, no es de Él. it doesn't belong to him. Eso está fuerte, ¿sabes? That is very strong, you know. Eso está fuerte. Pues ¿sabes cuánta gente vienen y se congregan tradicionalmente? You know how many people come in fellowship, you know, just traditionally or religiously? Cantan coritos, They sing songs or hymns. dicen aleluya, They say hallelujah. derraman 2 lágrimas de cocodrilo y $3 de ofrenda They shed a couple tears and then they only offer $3 para calmar la conciencia, so they could numb their mind. porque en ello hay remordimiento, pero no hay un arrepentimiento. Because there's remorse in them, but there's no repentance in them. Y el evangelio del reino es arrepentíos. And the gospel of the kingdom is to repent. Y arrepentimiento es metamorfosis, cambio de mentalidad. And repentance is metamorphosis. It's a change of the mind. Cuando a usted se le revele Cristo When Christ is revealed to you, y usted entienda de que esa nueva naturaleza, and you understand that that new nature, esa nueva creación that new creation está siendo formada en is usted being formed in you para ser expresada al mundo, to be expressed to the world, van a ver a Cristo you're going to see Christ, or they're going to see Christ en tus acciones. in your actions. Por eso esta carpa te está enviando una señal. That's why this tent is sending you a signal or a sign. Porque Cristo vino al mundo a servir y no a ser servido. Because Christ came to be served, to serve and not to be served. Por eso antes de yo entrar aquí, That's why before entering here, me comí un pollo frito, alaba ahora, I ate fried chicken, una ensaladita de papa. a potato salad. Porque aquí Because here, no se te trajo it was not brought para que tú escuches letras muertas, for you to hear dead letters. sino para que tengas demostración del Espíritu. So you have to have a demonstration of the Spirit. Demostración es manifestación con nuestras acciones. Demonstration and manifestation of our actions. ¿Cuántos bendicen a Dios por la carpa? How many bless the Lord for the ¿Cuántos tent? bendicen a Dios por Tina? How many bless the Lord because of Pastor Tina? El problema The problem es que cuando no entendemos is that when we don't understand lo que hemos recibido, what we have received, vivimos como esclavos. we live as slaves. Y usted no es un esclavo. Oh, you're not a slave. Usted no es un huérfano. You're not an orphan. Usted es un hijo. You're a son or a ¿Dónde daughter. están los hijos? Where are the children? ¿Dónde están los hijos? Where are the children, God? Porque si conocieres verdaderamente al Hijo, Because if you really knew the Son, seréis verdaderamente you libres. should be completely free, set free. ¿Dónde están los hijos libres? Where are the free children? Cuando tú eres libre y manifiestas esa libertad, la gente no se va a gozar contigo. When you are set free and you manifest the freedom, people are not going to be happy with you. Prepárate porque te Prepare. van a apedrear. They're going to stone you. Pero cuando tú miras para la mano derecha, But when you see towards your right, en la parte abajo está mi segundo traductor. and the bottom is my second interpreter, Y él viene representando la roca. and he comes to represent the rock. Porque aunque te tiren piedras, si tú estás cimentado en la Even roca, though if they throw rocks on you, you're already founded in the rock. esa casa no se cae. The house will not be brought down. Vamos, celebra al Rey que el Come Señor. on, praise the Lord, worship the Lord. Hasta los traductores reciben. Even the interpreters receive. Porque el propósito es de que usted pueda entender. Because the purpose for you to understand. Porque la fe, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos.
Because Hebrews 11:3 is by faith we understand. La fe no es ciega, The faith is not blind. pero es necesario entender qué es la fe. It's important or it's necessary for us to understand what is faith. La fe es la certeza de lo que se espera, Faith is the certainty of what you are expecting, la convicción de lo que no se ve. the conviction of you don't see yet. Por eso, en la certeza, That's why in the certainty dentro de la fe, or the assurance in tu the faith, posición en Dios your position in God es inamovible, it's unmovable porque está escondido en Cristo. because you're hidden in Christ. Porque el que está en Cristo, Because he or her that's in Christ nueva criatura is es. a new creature or new creation. Porque el que está en Cristo, Because he who is in Christ, ninguna condenación hay. there's no condemnation. Porque el que está en Cristo Because he who is in Christ está juntamente con él crucificado. is together with him already crucified. Ya no vives tú. I no longer live. Decláralo conmigo, no vivo yo. Declare with me, I don't live any longer. Vive Cristo en mí. Christ lives in me. Hallelujah. La aplicación. The application. Permaneces firme ante la culpa. You maintain yourself upon guilt, against guilt. Permaneces firme ante la culpa. You maintain yourself firm before the guilt. Porque sabes quién eres en Él. Because you know you have identity of who you are in Christ. Hoy el Padre te ha convocado por su Espíritu. Today the Father has convoked you by His Spirit Para or gather you. que suelte las etiquetas que Él no te puso. For you to release the badges that God has not given you or put you. Etiquetas de que te sientes inmerecedor. Badge that you feel unworthy, Que si te sientes indigno. that you feel not worthy, Que si te sientes fracasado. that you feel failure. Esas etiquetas no te las puso Dios. That badge God did not put you. Por eso Put on you. tienes que soltar esas etiquetas. That's why you have to let go of that badge. Porque a ti no te define tu pasado. Because the past does not define you. A ti no te define tus errores. Your errors do not define you. A ti no te define lo que puedan decir de ti o lo que puedan pensar de ti. Whatever they say, whatever they think of you does not define who you are. A ti te define lo que Cristo hizo por ti. What defines you, what Christ did for you. Hallelujah. Y lo que Cristo hizo por ti, ponte en pie. And what God or what Christ did for Lo you, que Cristo hizo por ti arise. What Christ did for you. fue suficiente. It was more than enough. What God did for you, it was more than enough. Y desde esa verdad, And from that perspective, truth, usted tiene que vivir, you have to live. no desde la culpa, Not from guilt, sino desde la gracia. but from grace. ¿Cuánto le dan palmas al Rey de Reyes? How many praise the Lord? Give a hand clap to the Lord. Tu fe inquebrantable. Your unwavering faith. Levante su mano. Raise up your hands. Levante la Lift your otra. hands. Both hands. Or Baje both arms. baje las manos. Put them down. Sacúdese. Shake them off. Mueva el pie. Move your feet. Ya hizo ejercicio. You exercise now. Siéntese de nuevo. You can sit down again. Deme 5 minutos más. Give me 5 more minutes. Tu fe inquebrantable Your unwavering faith no tiene que estar centrada en las promesas del pacto eterno. it has to be focused focus on the promises of the old covenant or the eternal covenant. ¿Cuál es la realidad? Which is the reality? Dios juró por sí mismo God swore by himself bendecirte y no acordarse más de tus pecados. to bless you and never again remind of your sins or remember your sins. ¿Y por qué entonces te acuerdas de tus pecados si Dios no se acuerda de ellos? Then why do you remember your sins when God does no longer remembers your sins? La obra fue completa y perfecta de una vez y para siempre. His work was completely fulfilled and forever.
Él no puede ir a la cruz todos los días. He cannot go to the cross every single day. Tú tienes que recibir por gracia lo que ya Cristo hizo You have to para receive ti. by grace what already Christ did for us. Tienes que arrebatarlo You have to snatch por medio de la fe. through faith. Tú no puedes pagar la deuda, ya la pagó. You cannot pay the debt. The debt has been paid already. Él pagó el precio. He paid the price. Por eso lo que Tina y todo y la familia, ciudad de refugio, That's why o casa Tina, de refugio. that's why Pastor Tina and the Lord's House of Refuge, Por eso ahora unido a united, Casa del Manantial, Casa Manantial y a Roca y a Roca Eterna, y a Roca Eterna, hacen lo que hacen, they do what they do, and of course there's more de churches. unirse, To be united, de apoyar, to support, porque han entendido una realidad because they have understood a reality que ha that sido revelada, has been revealed, que lo que usted hace that what we're doing no es para ganarse el favor de Dios. is not to win God's favor. Usted tiene el favor del Padre We have the favor of the Father por lo que Cristo hizo. for what Christ did. Lo que tú haces What we do es en gratitud a lo que Él hizo. is in gratitude of what He did already. Usted no puede pagar el precio. We cannot pay the price. Lo bueno de todo esto es The good thing of all this, que como hijo entendido, like an understood antes child, se te ha revelado it has been revealed como se le reveló a David, as it was revealed to David conforme al corazón de Dios. according to the heart of En el God. capítulo 24 lo declara. Chapter 24 El is declared, cielo, la tierra, the heavens and the earth, su plenitud, todo lo que en él habita, His fullness and everything that habitats in Him. es de Dios. It belongs to God. Él es el dueño de todo. He's the owner of everything. Dile al que está a tu lado, tú no eres dueño de nada. Tell the one who's by your side, you're not the owner of anything. Pero la buena noticia es But the good news, que aunque no somos dueños de nada, even though we're not ownership of somos anything, administradores de todo. we're administrators of the kingdom here with Him. Diga, eres un administrador. You're an administrator. Y como buen administrador, And like a good administrator, como buen mayordomo like a good administrator de la creación, of the creation, de la vida, of life, de los dones y of talentos, the gifts and also the talents, del cuerpo, of the body, de las finanzas, of the finances, del tiempo. of the time. Tienes que entender You have to esto, understand this. que antes de que tú recibas, Before you receive, primero pasa por él, por sus manos, it goes through His hands first, the God hand, porque todo es de él, because everything belongs to Him, por él for Him y para él. and for Him. Tu vida no te pertenece, le pertenece a él. Your life does not belong to you, it belongs to Him. Y como buen mayordomo, And as a good administrator, tienes que tener esta certeza. you have to have this certainty or assurance. El pacto depende del juramento de Dios, The covenant depends on the promise of God. el cual es imposible que falle. It's impossible to fail. La aplicación para esta fe inquebrantable The application for this unwavering es faith que debes de entender que no dudas en los tiempos de crisis, is that we don't doubt in the times of crisis, porque el dador de las promesas es fiel because the giver of the promises is faithful, y las promesas en él es sí y amén. and the promises in Him is yes and Diga amen. conmigo sí, amén. Yes, amen. Entonces tienes que ser activado por el Espíritu que habita en ti. You have to be activated by the Holy Spirit that dwells within you. Ya no buscas a Dios, a un Dios lejano. You don't seek for a God that is far away. El Espíritu Santo vive en tu espíritu. The Holy Spirit lives within you. Tienes acceso al You have Padre access to the Father las 24 horas del día, 24 hours a day. horas con denuedo y confianza, With confidence, with prayer and confidence, sabiendo que siempre eres escuchado. knowing that He always listens to you. Por eso usted ve aquí That's why you see here que no lo voy a poder terminar hoy, that I'm not going to be able to finish today. pero tienes que mantenerte firme, But you have to maintain yourself firm, sin fluctuar,
without fluctuating. La profesión de nuestra esperanza. The profession of our hope. Porque fiel es el que prometió. Because faithful is he who called us. Y en la verdad presente del nuevo pacto, And the truth of the new covenant, este versículo significa this verse means que nuestra seguridad espiritual that our assurance, spiritual assurance, no depende de nuestro esfuerzo por cumplir leyes, it does not depends on our efforts to fulfill the laws, sino de la fidelidad absoluta de Dios but the absolute fidelity of God hacia la obra ya terminada en su Hijo Jesucristo. towards the work that it has been finished by his begotten Son. ¿Cuántos pueden celebrar eso? How many can celebrate that? Diga conmigo, aviva la obra. Say with me, revive the works, La obra de tus manos. the works of your hands. Diga aquí. Right here, say right here. Porque avivamiento Because revival es entender que Cristo is to understand that Christ vive. lives. Y por eso el último canto And that's why the last song es que yo no puedo estar callado is that I cannot si be Él vive. quiet. Póngase en pie porque Él vive. Please arise. Él vive. He lives. ¿Cómo puede callarse una voz si Él vive? How can a voice be shut down or be quiet Tú eres la when he's voz. alive? Tú eres la voz de Dios aquí en la tierra. You are the voice of God here on earth. La profesión de nuestra esperanza The profession of our hope. no se refiere a un optimismo ciego, It's not depending of a blind optimistic being blind se optimistic. refiere a la certeza It is referred as the assurance del plan divino. of the divine plan. La base es la sangre de Cristo, The base is the blood of Jesus que nos limpió de los pecados para siempre. that cleanses from all of our sins forever. Su sacrificio ocurrió una sola vez. His sacrifice occurred only one time. Ya no se necesita más sacrificio ni rituales. We don't need any more rituals or more sacrifices. ¿Cuántos celebran al Rey por How eso? many celebrate the King? Levante su mano ahora Lift up your hands y dale gracias al Padre. and thank the Father. Este es el momento para que usted pueda entender esta verdad, This is the time for you to understand this truth, porque la clave because the key is es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. He's not son of man for him to repent. La fidelidad His fidelity es que Dios es fiel a lo que prometió. is because God is faithful to what he promised. Cristo es el fiador del nuevo pacto Christ is the new giver of the new covenant, y yeah. el éxito del pacto depende de Dios. And the success, Por eso Dios Of the covenant. Dios no puede fallarse a sí mismo. God cannot fail himself. Tu salvación está sellada por su fidelidad. Your salvation is already sealed by his faithfulness. Si usted lo cree, comienza a darle gracias por la obra. If you believe it, start thanking the Lord. La obra consumada en Cristo. Start thinking the works that was done by Christ. Por eso hoy, iglesia That's why today, church, hispana, Hispanic, comienza a ver con los ojos de la fe. start seeking or looking with eyes of faith. Sus ojos naturales. Your natural eyes. Va a haber sillas vacías por donde Are quiera. you going to see, with your natural eyes, you're going to see empty chairs everywhere. Los ojos de la fe. With the eyes of faith. Está viendo los vecinos. You're Está viendo you're los seeing your familiares. neighbors. You're still seeing the community. Está viendo una juventud You're seeing the youth que estaba confundida, that was confused, que estaba cautiva, that was captive, que estaba ciega, that was blind, que estaba destruida. that was destroyed. Pero a través de Cristo en ti But through Christ in you, le va a dar libertad a los it's cautivos, going to give liberty to le those va a that are dar captive. vista a los ciegos, It's going to give sight to the va a blind. levantar a los que están caídos. He's going to rise up those who are fallen. Por eso en esta camisa dice: That's why in this shirt it says, levántate. rise up. Tienes que levantarte. Si You have no to te rise levantas, up. levántate y resplandece. Rise up and shine. El profeta Isaías en el capítulo 60 lo declaró. Prophet Isaiah chapter 60. Levántate y resplandece, Rise up and shine. porque ha llegado tu luz Because the light has come. y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. And the glory of God has been born in you. Y aunque la tierra
aunque la oscuridad cubra las naciones Even on earth, the darkness covers the earth. y las tinieblas la tierra, And the darkness, the earth. aunque siga temblando la tierra, Even the earth is still being shaken. como recientemente Like recently, tembló en Colombia, Venezuela, India, Japón, it was shaken in Colombia, En Perú. in India, Peru, Venezuela. 7.7. 7.7. No lo vea como una señal profética, Don't see it as a prophetic sign, porque Pablo dijo because Paul said, que los cielos y la tierra será removida because Paul said that the heavens and the earth are going to be removed, para que quede lo inamovible. so that the immovable could be established. Como hijo Like children, reconciliado con el Padre, we need to reconcile with the Father, introducido al reino. introduced into the kingdom. Este reino This kingdom es inconmovible. is unmovable. Es inconmovible. It's unmovable. Nuestro rey está firme en su trono. Our king is firm in his throne. Y por eso te digo a través del apóstol Pablo, That's why he said through Apostle Paul, manténgase firme maintain yourself firm sin fluctuar. without fluctuating. La profesión de nuestra The esperanza, profession of our hope, porque fiel es el que prometió. because faithful is he who promised. Padre, te damos gracias por Father, we Cristo, thank you por lo que hecho está. for Levante everything su that has already been mano done, y comience a darle gracias a Dios. and start thanking the Lord. Se entona esa alabanza. And while they tune up this song, Aprovecha este instante, take advantage of this porque el instant, Espíritu de Dios because the Spirit of the ha Lord estado soplando hace rato. has been blowing, Y cuando Él sopla, and when he blows, Él le da vida a lo que está muerto. and he gives life to that which is dead. Él sana a lo que está enfermo. He heals those who are sick. Él liberta a lo que está cautivo. He delivers those who are Y captive. Él restaura y transforma lo que está destruido. And he restores and transforms those that who was destroyed. Así que recíbelo porque hecho está en Cristo Receive it Jesús. because it is done in Christ. Levanta tu mano y comienza a darle Jesus. gracias. Lift up your hands and start, thanking the Porque Lord, hecho está. because it is done. Gracias. Oh, tranquilo, brother. La predicación hoy fue doble. Amen. La doble porción. Amen. Amen. Sí, Señor. Vamos a hacer algo ya. Sí, Señor. Levante su mano. Lift up your hands. Queremos aprovechar este momento. We want to take advantage of this time. Síguelo ahí, mantén tu mano arriba. Ponla a la Keep lifting derecha, a your la hands. izquierda. To your right, to your left. Que tu mano señale al norte, al sur, al este y al oeste. That your arms will sign or point to the north, the south, the east, and the west. Quiero que te una a este mover profético. I want you to unite in this prophetic movement. Estuvimos leyendo que la palabra profética más segura es lo que está escrito. We were reading about the
the prophetic word more assured. Por eso es importante que hoy usted entienda que la palabra profética más segura lo que está escrito. That's why you have to acknowledge that the more secure prophetic word Pero, it's the word of God. pero el espíritu de la profecía es Cristo. But the spirit of the prophecy is Christ. Y cuando usted tiene lo que es la palabra, el logo, When you have the word, the logo en tu espíritu, in your spirit, y tiene el espíritu de la profecía, que es el que inspiró la profecía, la palabra escrita, and then you have the spirit that inspired the word, that inspired the word, yes. que es el espíritu de vida, Cristo. It's the spirit of life in Y Christ. cuando usted la suelta por su boca, When you release it through your mouth, a eso se le llama profetizar. that's what you call prophesy. Así que hoy vamos a liberar la palabra, vamos a profetizar. We're going to release the word and we're going to prophesy. Porque aquí habemos un buen grupo. Because we're a good amount, a good group. Pero lo que el Señor ha estado gestando en el ámbito espiritual, What God has been working in the spiritual realm, lo gestó cuando nació la iglesia en el siglo I, the church was born, donde estaban todos unánimes. where they were all unanimously. No estaban reunidos, estaban unidos en un mismo espíritu. They were not only united there, reunited there, but they were unanimously together in one spirit. El mes pasado estuve en el aposento alto donde estaban los 120 unánimes juntos. Last month, I was where the 120 were in the upper room, united. Y no es lo mismo tú leerlo a que Dios te lleve al lugar donde aconteció. It's not the same thing as you read it when God takes you and be in the place where it happened. Fuimos un grupo de 41 It was a group of 41 that went. y allí empezamos a orar unánimes. And we unanimously, all of us, we started praying. Y de repente, como le pasó a los 120, And all of a sudden, just like the 120, what happened, un viento sopló a wind blew. y comenzamos a hablar en otras lenguas. And we started speaking in different tongues. Eso yo lo había oído antes. I've heard that before. Empezamos a gemir en el espíritu. We started to cry out in the spirit. Eso yo lo había visto antes. I have saw that before. Pero lo que me llama la atención son dos judíos What calls my attention is two Hebrew or two Jews que tradicionalmente suben allá arriba that traditionally go up in the upper room. porque creyeron en Jesús pero no lo recibieron. They believe in Jesus, but they didn't receive him. Y solamente van And they go and do this a dar sus ritos, to do their sus rituals, ceremonias their ceremonies, y sus rezos. and their prayers. Pero algo pasó But something happened cuando sopló el Espíritu Santo. when the Spirit blew. Yo comencé a ver que pegaron. I saw them that they started just looking out. Pegaron a mirar qué era lo que estaba pasando. They started watching to see what was going around. Estaban inquietos. They were restless. Ellos no se estaban explicando qué era lo que estaba sucediendo. They couldn't understand what was going on. Lo que me llamó la atención que empezaron a profetizar. What captured my attention is that they started prophesying. Porque esto fue dicho por el profeta Joel Because this was spoken by the prophet y Joel confirmado por el apóstol Pedro, and confirmed by Apostle Peter. donde dijo Dios que en el postrer tiempo When God said in the latter days, derramaría de su espíritu sobre toda I will carne. pour my spirit upon all flesh. ¿Estás preparado? Are you prepared? Donde vuestros hijos profetizarán Where our children are going to prophesy. y donde vuestros jóvenes verán visiones. Where our youth is also, they're all going to have visions. Vas a tener que comenzar a You're gonna start. profetizar sobre tu casa, You're gonna have to sobre start tu to prophesy familia, sobre your sobre tus family, your hijos, house, sobre esta sobre your ciudad, children, sobre porque the city. avivamiento Because revival es Cristo en nosotros. is Christ in us. Esperanza
esperanza de gloria. the hope of glory. Aquellos judíos se nos acercaron Those Jews came to us porque ellos querían saber because they wanted to know de dónde veníamos. where we were coming from. Y cuando le empezamos a explicar que algunos veníamos de México, de Puerto Rico, de Honduras, de El Salvador, So when we started telling them that some came from Puerto Rico, Salvador, Honduras, or Mexico, ellos recordaron, vino a su memoria they remember, and it came to their memory palabras que había dicho Jesús, que lo vieron como un profeta nada más. the words that Jesus said, and they only saw Jesus as a prophet. Y entendieron de que Jesús vino a los gentiles. And they understood that Jesus came to the Y Gentiles. reconocieron que los gentiles fueron los que recibieron la luz And they understood that the Gentiles are the ones that received the light, para hacer luz to be light en las in the tinieblas, darkness, para hacer luz to be light a las naciones to de the la tierra. nations. Hallelujah. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Levante su mano, Lift up your hands, porque vamos a declarar y a profetizar hoy. because we're going to declare, we're going to prophesy. Usted va a profetizar, tome la palabra You're going to prophesy. y comience a Speak the word. profetizar sobre Start esta prophesying ciudad. upon the city. Comience a profetizar sobre las familias. And start prophesying upon the Comienza a families. profetizar sobre los jóvenes. And start prophesying upon the Comienza a youth. profetizar sobre los niños. And start prophesying upon the children. Comienza a profetizar sobre el sistema de gobierno, Start prophesying for the government, sobre los sistemas de educación. for the education system. Comienza a profetizar Start prophesying, porque viene una cosecha because there's a harvest coming. que será la cosecha más grande de la historia de That la is going to be the iglesia. greatest harvest of the history of mankind. Por unos For some, que se llama el remanente, that is called remnant, un remanente pequeño a small remnant que no ha doblado su rodilla a Baal. that has not bowed down Y yo their estoy knees to Baal. creyendo que parte de ese remanente está aquí ahora. And we're believing that part of that remnant is right Que here, va right here under the tent. que va a provocar, That is going to provoke, no que los cielos se abran, not for the heavens to be open, sino que los cielos están abiertos, but that the heavens sino are already que van open. a provocar, They're going to provoke, porque tienen una fe inquebrantable because we have an unwavering faith de lo que Cristo hizo en la cruz, that what Christ did already in the cross, que Él es fiel a lo que prometió. that He is faithful what He Por promised. lo tanto, For now, yo y mi casa, me and my household, yo y mi familia, me and my family, yo y mis hijos, Me comienza a and my children. profetizar. Yo prophesying. y mi casa, me and yo my y house, mi familia, me and my family, yo y mis hijos, me and my children, yo y mi descendencia, me and my descendants, serviremos al we shall Señor. serve the Lord. Estoy declarando I am declaring y profetizando and prophesying que Lancaster that Lancaster le pertenece al Señor. belongs to the Lord. Estoy profetizando I am prophesying que Centro, that Sudamérica, that South America, Europa Central America, y Europe, todas las naciones and de all la the tierra, nations, que toda rodilla se doblará, that every knee shall bow que before the Lord, toda lengua confesará that every tongue will que confess Jesucristo es el Señor. that Jesus is the Lord. Profetizo libertad, I prophesied freedom, profetiza libertad, prophesied freedom, profetiza restauración, prophesied restoration, profetiza transformación, prophesied transformation, profetiza. prophesied. Vamos, profetiza. Come on, let's ¿Qué prophesy. tú estás viendo? That you're already watching. Estás viendo un valle de huesos secos. That you're seeing a valley of dry bones. Profetiza sobre el valle de los huesos secos. Prophesy upon the valley of the dry bones. Y eso vivirán. And those bones shall live. ¿Usted lo cree? Do you believe it? ¿Usted lo Do you cree? believe? ¿Usted lo Do you cree? believe? Exalta al Rey, vamos. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos se gozaron? How many were blessed? Amen. At 7 is the next service, okay? At 7 is the next service. Don't miss out. We're halfway of this three-day Unity tent revival, amen? So,
tomorrow at the same time, well, the bilingual service is going to be at 2 o'clock. Just be here at 2 o'clock. Amen? But yes, so come expectant, okay? Ready to receive. And I promise you tomorrow there will be a better interpreter. God bless you, okay? Dios les bendiga. Bendiciones.